Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos la Sinfonía número 4 en Re menor de Robert Schumann. Bienvenidos una semana más, soy Héctor y hoy os presento al compositor al que se cree que Brahms escribió el Requiem que escuchamos la semana pasada. Como sabemos, este es Robert Schumann y veremos concretamente su Sinfonía número 4 en Re menor, opus 120, coincidiendo además que es interpretada esta misma tarde por la Orquesta Filarmónica de Málaga con el joven Jaume Santonja como director, quien estará con nosotros hablando de esta obra, de este compositor y de su carrera en el programa. ¡Comenzamos! Comenzamos el programa presentando al compositor alemán, nacido en 1810, Robert Schumann, hijo de un librero. La literatura y la música fueron las inquietudes de Robert desde que era un niño, llegando incluso a dudar de cuál era verdaderamente su vocación. Comienza con solo 7 años a recibir clases de piano y a leer y entusiasmarse por grandes escritores como Goethe, Novalis, Schiller, Lord Byron o Hölderlin. Esto le lleva a admirar también a importantes compositores que marcarán su carrera, como Beethoven, Schubert o Mendelssohn. Tras realizar sus primeras composiciones, hoy desaparecidas, y comenzar a estudiar Derecho en Leipzig, que abandona rápidamente, se centra en la improvisación al piano, la composición de pequeñas canciones y la escritura de novelas. En este momento comienza a recibir clases de Friedrich Wieck, padre de Clara, que como sabemos, unos años más tarde se convertirá en su mujer. Tras unos años como intérprete, a la vez que como compositor y escritor, deja el piano por un problema en la mano y se centra únicamente en la composición y en la crítica musical. Compone en este momento su Opus 2, Mariposas, una de sus obras de piano más conocidas. Tras muchos años inmerso en la composición de obras para piano y tras fundar la Nueva Revista de Música, en la que publicaba artículos polémicos con las teorías musicales más progresistas de su época, en 1840 se casa con Clara Wieck, más conocida como Clara Schumann, la importante pianista y compositora que interpretaba todas sus obras para piano. Este año sin duda será el auge de su composición y entra ya de lleno en sus famosos Lieders. Sich rein und blau, der Reif stellt Blumen aus zur Schau. Am Fenster prangt ein flimmernder Flor, ein Jüngling steht ihn betrachtend davor, und hinter den Blumen blüht noch gar ein blaues, Tras más de 60 Lieders, que como sabemos y hemos dicho en otros programas son pequeñas canciones normalmente para voz y piano, se sumerge en el mundo orquestal motivado por Clara. Compone sus 5 sinfonías, una de ellas incompletas, 5 oberturas, mucha música de cámara, grandes obras corales y 7 conciertos para solista, destacando su concierto para piano en la menor, el concierto para cello, el de violín y el curioso concierto para 4 trompas del que vamos a escuchar un fragmento.
Bastante curioso este concierto, ¿no? Pues tras unos últimos años difíciles, marcados por su inestabilidad nerviosa y las alucinaciones que arrastraba desde joven, y tras un intento de suicidio en 1854, tiene que ingresar en un psiquiátrico en Endenting, donde muere con solo 46 años. Robert Schumann, como hemos visto, deja un grandísimo legado a sus espaldas, grandes composiciones para piano, para orquesta, para cámara, para grupos vocales, que servirán de referencia para otros compositores como Brahms, y por ello está considerado como uno de los paradigmas del romanticismo musical alemán. Con este fragmento de uno de los oratorios que compuso Schumann, al que también podemos ver similitudes con el Requiem de Brahms que vimos la semana pasada. Os voy a presentar ahora a la orquesta y el maestro que interpreta la versión que escucharemos hoy. La orquesta de la radio de Frankfurt, fundada en 1929, siendo una de las primeras orquestas de radio alemanas, actualmente está considerada como una de las orquestas más importantes del mundo y durante muchos años como una de las más importantes en la interpretación de obras de grandes compositores como Mahler o Bruckner. Destaca por su potente sección de vientos y percusión y su más que impecable sección de cuerdas, y por ello ha realizado importantes conciertos por todo el mundo y es gran conocida por sus espectaculares grabaciones en su canal de YouTube con miles de visitas como la que tenemos esta tarde. Su gran calidad artística la ha llevado a trabajar bajo la batuta de grandes maestros como Imbal, Wolf, Pavo Jarvik, Dean Dixon, Andrés Orozco, su actual director titular, o Philip Herrigwit, quien dirige la versión que escucharemos luego. Este gran maestro belga, que compaginó sus estudios de psiquiatría con los de música, desde muy joven mostró grandes dotes para la música y para la dirección, lo que hizo que grandes maestros como Harnoncourt o Leonhardt le invitaran a colaborar con ellos. Gracias a ello se especializó en el repertorio barroco, que más tarde amplió al clásico y al siglo de oro francés. Su gran calidad ha hecho que dirijan importantes auditorios a nivel mundial y a las más importantes orquestas internacionales. Destaca sin duda por sus grabaciones del repertorio y la música del gran maestro Johann Sebastian Bach. Y con esta famosa obertura Manfred llegamos ya a En Antena Con, esta semana con el joven y prestigioso director Jaume Santonja. Este destacado y joven maestro, especializado en percusión, instrumento que desempeñó durante mucho tiempo en importantes orquestas como la Concertgebouw, la del Festival de Verbier, la Orquesta de Amberes o la Orquesta de Rotterdam, se especializó en dirección en los últimos años. Su gran calidad y carisma con la batuta le ha llevado a dirigir importantes orquestas a nivel internacional, como la BBC Nacional de Escocia, la Orquesta Radio Televisión Española, la Orquesta del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica La Verdi de Milán, la Orquesta de Amberes, la Orquesta Nacional de España, con la que debutó la semana pasada, o la Orquesta de Tenerife, entre otras muchas. Actualmente compagina la dirección de gran calidad, siendo director asistente de la Orquesta de Euskadi y de la Orquesta Sinfónica de Birmingham, con la composición de pequeñas obras de música de cámara y con la orquestación y arreglo de otras piezas. Hola Jaume, muy buenas tardes, de verdad, bienvenido al programa. Es un placer tenerte aquí y más que nos hayas hecho un hueco en tu apretada agenda que, como iremos viendo en esta entrevista, es más que liada estas últimas semanas. Como siempre suelo empezar las entrevistas, ¿qué es para ti Schumann y su música?
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, un placer estar aquí contigo. ¿Qué es Schumann y su música? Uf, esas son preguntas difíciles, ¿no? Pero bueno, sobre todo Schumann y su música, lo primero que se me viene a la cabeza es que es un mundo interior. Es una voz muy particular y sobre todo una voz muy sincera, ¿no? Porque hablamos de alguien que, bueno, tuvo sus problemas, vamos a llamarlos así directamente, mentales o digamos de inestabilidad psicológica en general en toda su vida, y que de alguna manera se expresó y los canalizó de manera clarísima a través de su música, ¿no? Entonces, cuando tenemos partituras, cuando tocamos música de Schumann, creo que tenemos que ser, no por nada en especial, pero simplemente conscientes y saber que la carga de lo que hay ahí dentro es muy intensa, ¿no? A partir de ahí ya solo me parece pues fascinante. Es intentar descubrir estos caminos y comunicarlos lo mejor posible. Y aparte de esta idea de locura, se podría decir también, de que tenía Schumann, que ha escrito, claro, él durante toda su vida, como hemos ido ya escuchando en el programa, se centró prácticamente en el Lied y en las composiciones para piano. ¿Tú crees que estas formas de composiciones para piano y de Lied se han visto en sus sinfonías? Sí, seguro. Sobre todo, bueno, tiene, de alguna manera hay como una especie no de mito o de tradición, ¿no? De nombrar a Schumann un compositor que no orquestaba demasiado bien, ¿no? Es un poco leyendo y un poco lo que se dice, pero bueno, de alguna manera creo que la nueva ola de intérpretes y de directores estamos de alguna manera defendiendo casi un poco como con la sociedad, ¿no? El que no que todo valga, pero sí que todo tiene su espacio. Y seguramente Schumann no orquestaba a la manera de otros grandes orquestadores, digamos a la manera estándar, pero sí que a día de hoy lo que estamos empezando todo el mundo es básicamente a disfrutar su orquestación, ¿no? Sin venir a juzgar de si era buena o era mala. Lo que está claro es que era peculiar, que era una instrumentación suya, que hace a su música sonar de una manera determinada, y sí que es seguramente verdad también que podemos ver la influencia de un pianista, ¿no? Muy grande, de música realmente que uno cuando la analiza y la toca puede ver que está claramente escrita desde el pensamiento de un pianista, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí ya, al final casi el hecho de que no fuese una instrumentación, digamos, estándar, es casi lo que le da más valor, ¿no? Porque no suena como lo que todos esperaríamos que sonara, ¿no? O esa melodía que esperamos o que le viene genial al oboe, pues está en otro instrumento y en un registro que quizá no es el que a día de hoy un instrumentista estándar hubiese decidido, ¿no? Bueno, y también ligado a esta orquestación rara que nos has dicho, y ya entrando también en tu faceta, en la de director, para ti es fácil, difícil, ¿cómo es dirigir esta música? ¿O cómo consideras que es esta música de Schumann? Fácil o difícil. Ese es un término, yo creo que depende un poco de la persona, ¿no? Yo ahora mismo, evidentemente, soy una persona que estamos, digamos, empezando, ¿no? En esta carrera, y digamos que tengo que compensar un poco por haber sido instrumentista de percusión y haber estudiado, digamos, desde un cierto periodo de música en adelante, porque es nuestra historia como instrumentistas. Estoy teniendo que compensar ahora todo lo que no he tocado como instrumentista, ¿no? Que es todo el periodo barroco, clásico, prerromántico. Y bueno, no es que me parezca fácil o difícil, pero sí que es verdad que es música a la que te tienes que lanzar y empaparte el máximo posible, ¿no? Lo que digo, como no soy ni pianista, ni chelista, ni violinista, pues no he tenido, digamos, la suerte de poder estar nadando entre partituras de Schumann, Brahms y compañía durante mis estudios como intérprete de música de cámara, ¿no? Digamos que nosotros, bueno, nuestras transcripciones de Bach y compañía sí que nos ayudan a entender armonías y cosas, pero en cuanto a la estética así más puramente romántica o entre medias de clasicismo y romanticismo, digamos que bueno, hay varios compositores y Schumann es uno de ellos, ¿no? Y al final lo que es importante es ponerlos en contexto y sobre todo saber la dificultad del director, yo creo, a día de hoy, con toda la información que tenemos y con todo el rango de estilos que tenemos que manejar ya a día de hoy, porque claro, hay que pensar que estos compositores en el romanticismo conocían hasta entonces, ¿no? Nosotros ahora tenemos ellos y todo lo que ha venido después, y cada vez digamos que la piscina se va haciendo más grande y hay que controlar todo. Esto lo digo ¿por qué? Porque a mí me ha ayudado mucho a intentar tener una idea sobre cómo quiero que suene Schumann cuando lo hemos puesto en contexto, ¿no? Cuando sabemos exactamente qué venía antes, qué venía después. También
qué se ha hecho con la música de Schumann durante la historia, porque ahora, a día de hoy, no se interpreta Schumann como se interpretaba hace unos años, porque no solamente está el paso del tiempo de la partitura, también está el paso del tiempo de la interpretación como arte, ¿no? Que también se va desarrollando en el tiempo, hay modas, la sociedad cambia y bueno, ahora a día de hoy estamos en un momento donde tenemos acceso a muchas versiones. Antes hablábamos de qué versión escuchamos o no escuchamos, ¿no? Al final lo bonito es escucharlas todas y también diferenciarlas, saber cuál es de dónde y por qué lo hace de esta manera, ¿no? Nos gustaba la de Gerewege que decíamos antes, que es alguien que está un poco entre el camino de la música historicista, ¿no? De tocar un poco a la antigua, que en mi punto de vista ahora le viene muy bien a Schumann, pero no solo eso, ¿no? Ni es el gran romántico, ni es el solamente clásico, ¿no? Es alguien, estamos ahí en medio de en un periodo en el que todo iba cambiando. Así que me parece muy interesante, pero claro, me imagino también que dentro de 10, 15 años pensaré diferente. Es un viaje. Sin duda alguna, lo que has dicho, al final la versión que vamos a escuchar luego, pues eso, es como hemos visto ya, de alguien que se ha centrado en la música barroca, la música clásica, sobre todo, y al final que da otra visión diferente. Y bueno, ya entrando en esta sinfonía número 4, y como preámbulo de lo que van a escuchar nuestros oyentes en el programa y quien vaya a escuchar el concierto esta tarde en Málaga, ¿qué puedes decir así brevemente, por encima? Yo creo que algo muy característico de la obra es este pensamiento de dentro de ser una sinfonía, de ser una sinfonía en completa unidad, una sinfonía donde Schumann la escribe de forma que no hay parones entre los movimientos, ¿no? Y creo que esto es algo muy significativo de que él nos quería contar una historia con unidad, una historia con un hilo conductor, ¿no? Que empieza en esta introducción tan maestoso, bueno, no quiero decir misterioso porque no es música misteriosa, pero sí es de alguna manera, bueno, que nos introduce poco a poco, ¿no? Estamos y poco a poco la música va cogiendo vida y llega a tener este fuego y esta energía, ¿no? Fantástica, que nos va pasando con temas que unen. Entonces, es casi un medio camino entre la sinfonía y el poema sinfónico, ¿no? Una obra completa de unidad que nos... Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Y por eso se hace también esta versión que hizo él mismo revisada. Muchas veces entre nosotros hablamos entre ¿qué haces? ¿La versión que va todo de una o la versión con los movimientos, que fue un poco la original? Pero yo creo que esto es sobre todo lo más interesante. Y luego que los movimientos, por ejemplo, el segundo movimiento, que es esta romanza, que de repente después de toda esta exposición con el primer movimiento, con la orquesta, esto con bastante músculo y música muy energética, nos regala este pequeño poema, una romanza que es casi una improvisación de música de cámara, algo muy, muy íntimo, para luego venir otra vez con el scherzo que tiene también otra vez mucha garra. Entonces es una película muy completa. Muy ligado a esto que nos acabas de decir, de claro, de los cambios bruscos, es algo que no enlaza. El único movimiento, como veremos luego, que está casi enlazado es el tercero y el cuarto, que va creando la tensión para llegar al énfasis de entrar al cuarto movimiento. Pero claro, el primero con el segundo y el segundo con el tercero es un cambio muy brusco. ¿Qué te exige a ti eso? Bueno, pero lo que quería también decir, cuando decimos de la escritura, quizá para la gente que no está acostumbrada a ver partituras, ¿no? Digamos que tú entre un capítulo de un libro y otro puedes escribir la última palabra, poner un punto y aparte y una página nueva, ¿verdad? Cambio de capítulo en una novela estándar. Lo que hace un poco Schumann en su sinfonía es terminar el primer capítulo, poner unos puntos suspensivos y directamente empezar con el siguiente, ¿no? Entonces, digamos que el efecto es el mismo, pero psicológicamente no lo es, porque digamos que la escritura nos pide unidad, de manera que no te permite relajar, bajar la tensión. Se termina el primer movimiento con estos acordes y directamente él no pone una doble barra y un fine y una página nueva, ¿no? Está escrito de manera que el pentagrama continúa, hay simplemente dos barras y nos pone romanza, ¿no? Pero la música tiene que seguir y creo que es algo muy curioso porque no aparece, ¿no? En todas las sinfonías escritas de esta manera. Y para nosotros lo que nos hace es tener que, sobre todo, tener ya la visión de lo que viene justo después muy clara, ¿no? No te da tiempo a respirar y pensar, ok, ahora qué es lo siguiente, ¿no? Tiene que estar realmente enlazado. Y creo que eso le da mucha, mucha fuerza. Claro, como sabes y como ya hemos hablado, esta sinfonía al principio resultó un total fracaso. ¿Tú crees que puede ser por esta idea extraña que tiene Schumann de componer o por qué crees que pudo ser? No, yo creo que por lo que he podido leer en sus biografías, claro, siempre
nosotros conocemos las obras ya con muchos avances, ¿no? Después de haberse tocado mucho, después de tener muchas ediciones, muchos puntos de vista. Pero imagínate recibir esa partitura la primera vez. Yo, por lo que tengo entendido, ni la gente que la estrenó en su día se tomó la molestia de conocerla bien, y la dirección tampoco fue la adecuada. De manera que yo creo que había como muchos factores para que ese estreno no fuese un triunfo. Y fíjate que luego él está muy agradecido, no me acuerdo ahora quién fue el director que hizo él. Lo que está claro es que ya cuando hicieron la revisión y se volvió a tocar, digamos que entonces ya se hizo bien. Entonces también pues era más fácil, ¿no?, que este estreno funcionase, porque al final, decimos, la partitura sola no suena ni se interpreta. Así que siempre depende de quién, cuándo y cómo se haga, yo creo. Pero yo estoy seguro que con un buen estreno las cosas hubiesen cambiado, seguro. Sí, bueno, también lo que has dicho, tienes muchísima razón en el sentido de que ahora toda la música que tocamos ya está empapada de grabaciones, empapada de interpretaciones, y ya más o menos sabemos por dónde va a ir, y claro, ya es mucho más fácil. Se ha probado muchas veces y ya se sabe más o menos si esto va a cuadrar, pero claro, esa primera vez. Y bueno, claro, es extraño porque Schumann no es tan interpretado en España. Claro, en Centro Europa, tú que diriges mucho por allí, es muy interpretado, pero en España ahora se está empezando a programar más, gracias al COVID, a lo mejor también por sus orquestaciones pequeñas. ¿Por qué crees que en España no es tan usual hacer conciertos dedicados a este compositor? No tengo claramente la información, ¿no?, de la que se programa cómo y cuándo. Sí que es verdad que pueden ser incluso sensaciones de uno. Lo que está claro es que ahora mismo se toca más que nunca, y es por no otra cosa de que casa muy bien con todas las restricciones COVID que tenemos. Es verdad que seguramente orquestas con plantilla muy grande, pues como tienen la opción de poder ofrecer programas grandes, al final estamos hablando que las orquestas son como empresas, son grupos de trabajo, ¿no?, que hay que optimizar para lo mejor, ¿no? Entonces, evidentemente habrá orquestas con plantillas un poco más reducidas, con lo que podemos llamar como más clásicas, que van a tener que recaer en este tipo de repertorio más a menudo porque encasan perfectamente, y me imagino que hay orquestas más grandes con plantillas más generosas que, bueno, se pueden permitir el programarlo menos. Yo creo que sobre todo seguramente ocurre, ¿no?, que si tú vas a programar un concierto y vas a poner el concierto de Schumann de piano, vas a poner el concierto de Schumann de cello en la primera parte, pues eso, teniendo la opción de ofrecer algo quizá más grande en la segunda parte, pues no tiendas a hacer un monográfico de Schumann directamente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que ahora se está redescubriendo también, y a la gente le está gustando, y seguro que escuchamos mucho más Schumann. A mí me encanta. Bueno, ya este fin de semana colgaremos en nuestras redes sociales la versión que tienes tú con la Euskadi dirigiendo la segunda de Schumann, que ya lo hemos visto en tu canal de YouTube. Ahí se la dejaremos a nuestros oyentes para que lo escuchen. Y bueno, como he dicho antes, estás estas semanas muy ajetreado con diferentes conciertos y muy variados, porque claro, la semana pasada, enhorabuena por tu debut con la Orquesta Nacional de España, un concierto dedicado a Dvořák. Esta semana estás en Málaga con Schumann y con Mozart. La semana que viene estás en Galicia con Saint-Saëns y con Sport. ¿Cómo trabaja tu cerebro ahora mismo con tanta música y tan diversa? Pues sí, a ver, en lo que decimos, la necesidad al final crea el hábito, ¿no? Y venimos de momentos muy complicados con toda esta pandemia. Ahora parece que se asoma la luz un poco, pero bueno, todavía existen cancelaciones y problemáticas a las que no tenemos siempre respuestas. Y pues por unas cosas o por otras, por suerte, me han salido estas cosas que es verdad que se han acumulado un poco, pero al mismo tiempo también pues nos sirven a los que estamos empezando incluso para probarnos, ¿no? Porque sí que es verdad que 3 semanas seguidas en 3 sitios distintos con programas tan variados, pues es un reto que bueno, estoy intentando también un poco manejar. Son primeras veces para todo y nada, en principio hay que estar preparado e intentar hacerlo lo mejor posible, pues sí que es verdad que es intenso. Sí, no, nada mejor, ya, o sea, no solo por los viajes, sino por toda la música que tienes, sin duda. Y bueno, claro, hablando ya de esto que nos has dicho de la dirección, claro, tú hasta hace unos años eras percusionista en la orquesta de Amberes. ¿Cómo te dio por dedicarte a la dirección? ¿Y no echas de menos ser instrumentista? Sí que es verdad que pensaba que lo echaría más de menos. El tema es que al final, a mí desde siempre lo que me ha gustado es estar alrededor de la música, ¿no?, de una u otra manera. Ya de muy pequeñito, no en casa porque no vengo de una familia de músicos, pero sí vengo de una zona donde la música
formaba parte de nuestra vida gracias a las bandas de música y en la calle y en todo tipo de cosas. Y al mismo tiempo en estos lugares donde la música digamos que sí, tiene una utilidad y es que está en tu vida para todo, pues era muy fácil jugar a ser músico, a tocar instrumentos varios, a incluso a escribir música, a dirigir música, a hacer cosas, ¿no? Y siempre me lo tomé como algo, como un juego, como lo que es, ¿no? Digamos, de siempre. Luego ya cuando la cosa se volvió un poco más profesional, pues digamos que sí que me centré en mi carrera de percusionista, en intentar llegar lo más lejos posible para poder tener un trabajo fijo, ¿no? Y poder vivir de esto. Pero siempre había tenido el interés, no concretamente en la dirección quizás, pero sí me ha gustado siempre la composición, escribir música, arreglar, pero nunca digamos que con un objetivo concreto. Fue ya un poco a los años de estar un poco trabajando en mi orquesta, ¿no? Donde digamos que ya estás establecido haciendo tu trabajo, ya sabes cómo funciona, tienes una especie de rutina, cuando decidí, pues no sé, tomar la iniciativa de meter una marcha más, digamos, en mi relación con la música. Y bueno, decidí inscribirme en el Conservatorio de Amberes, donde yo trabajaba, y empezar a hacer dirección. Estudié dirección de banda, de orquesta, tenía grupos amateurs, formaba ensembles para ir haciendo cosas y masterclasses, y poco a poco la verdad es que me fui como enganchando cada vez más y al final hasta aquí hemos llegado de momento. Sí, bueno, también hay que decir que tanto en Bélgica como en Holanda, al igual que en España, las bandas también es una cuna muy importante y es algo que no solo son las orquestas. No, evidentemente. Algo que sí que yo pienso que hay un poco de diferencia es que por allí arriba existen más orquestas clásicas amateurs, al igual que bandas. Sí fue muy curioso recalar en un sitio como Amberes, en la parte norte de Bélgica, y la sur de Holanda, que es como otra cuna de las músicas de banda de toda la vida o desde hace muchos años, ¿no? Entonces, para mí era como estar en un sitio muy parecido a casa, aunque evidentemente con otros idiomas, pero fue la verdad muy curioso, porque eso te hacía sentir realmente algo muy cercano a lo que tú has vivido de niño. Para ir finalizando ya la entrevista, vamos a llegar a las dos preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera, como siempre, ¿qué quieres recomendar tú a nuestros oyentes? ¿Qué 3 obras recomiendas a nuestros oyentes para que escuchen esta semana? Lo he estado pensando, porque además que siempre que hay que escoger cosas es difícil. Pero bueno, he pensado hacer, tenía varias, pero voy a recomendar cosas que creo que la mayoría de gente no se habrá encontrado, porque sí, porque siempre hay que descubrir cosas. Entonces, la primera, creo que es la última grabación que ha salido de, la directora con la que he podido trabajar de cerca en Birmingham, que es Mirga Gracinytė-Tyla, la directora titular de la Orquesta de Birmingham, donde soy asistente, y ellos tienen un proyecto ahora con la Deutsche Grammophon que se llama The British Project, y donde la última grabación, que creo que son unas pistas que han salido sueltas en Spotify, es sobre Walton, William Walton, compositor, Troilus y Cressida, una suite de la ópera de Walton que está grabada en directo, creo que la grabamos de gira en Hamburgo, fue la grabación y acaba de salir ahora. Me parece fantástica, música que yo no conocía antes, y es una suite súper interesante de William Walton con Mirga y la CBSO. Esto lo recomiendo escuchar, está en Spotify, que lo he visto. La segunda es el último disco de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con Robert Treviño, no sé si alguien ya lo habrá dicho, que es un disco sobre Ravel con unas versiones muy interesantes, evidentemente de las grandes obras sinfónicas, especialmente si alguien tiene que escuchar la Vals de Ravel. Creo que es una grabación muy interesante donde la orquesta está a un nivelazo y la versión de Robert es muy interesante también. Y luego ya para terminar, un disco al que le tengo mucho cariño, porque uno cuando vive en el extranjero y necesita ver el sol, no siempre hace falta verlo, sino sentirlo, y me encanta el disco de Bebo Valdés, Habana. Esta música me encanta. Son 3 recomendaciones muy top y bueno, es que yo he escuchado el disco de la Euskadi y he escuchado el disco de Bebo Valdés y bueno, impresionante, y tengo muchas ganas de escuchar esa grabación que nos has dicho de la Orquesta de Birmingham. Sí, ya que estamos en el British Project, creo que hay 2 partes del disco que estarán dentro de lo mismo, las 2 son muy interesantes. La otra es la Sinfonía da Requiem de Britten también. Fantástica grabación de la Sinfonía de Requiem. Creo que estará en el futuro dentro del mismo disco físico, así que nos sirve Pues, como una cuarta. Les dejaremos a los oyentes también esa cuarta. Y bueno, ya para acabar, pequeño tipo test con unas preguntas para conoceros un poco mejor. Una obra. Primera de Mahler. Un compositor.
Bernstein. Un director. Blomstedt. Herbert Blomstedt. Un solista. Yuya Wang. Una orquesta. Concertgebouw. Un lugar donde te gustaría disfrutar de un concierto, tocando, dirigiendo, escuchando, viéndolo, o donde has disfrutado ya. Donde me gustaría, y no lo he hecho todavía, en el Carnegie Hall. Y si tu mundo no estuviera rodeado de música, ¿qué te hubiera gustado ser? Esta sí que es difícil. Pintor, hubiese sido pintor. O eso creo. Bueno, para la pintura, otro arte más siempre se puede meter con la música. Eso no hay O de ningún brocha problema. gorda, ¿eh? O de brocha gorda, ¿no? Bueno, seguro que alguno da más dinero que el otro, ¿eh? Eso está claro. Todo fotógrafo, sí, es verdad. Sí, me gusta la fotografía mucho también. Bueno, pues nada, Jaume, de verdad que muchas gracias por todo, muchas gracias por este rato. Espero que vaya muy bien este concierto esta tarde allí en Málaga y que vaya muy bien la semana que viene en Galicia y todos los proyectos que vayan por delante, que sabes que tienes este podcast abierto para lo que necesites y un abrazo muy grande. Fantástico, pues muchas gracias por compartir todas estas cosas con la gente y que nada, que siga la música, que no pare, que es bueno para el alma. Conozcamos ya, antes de escucharla, esta Sinfonía número 4 en Re menor, opus 120, que tenemos hoy en el programa. Como dije antes, su gran momento de composición sinfónica fue en 1840, tras su boda. Pero un año más tarde compuso esta sinfonía, coincidiendo con el bautizo de su hija, y fue estrenada en diciembre de ese año, pero como Sinfonía número 2. Y ahora os estáis preguntando, ¿y por qué está publicada como número 4? Pues bien, en su estreno, por parte de la orquesta de la Goethe-Haus, estaba previsto que dirigiera Mendelssohn, pero no fue así. En su lugar lo hizo el concertino a la orquesta, que según se dice, no estuvo a la altura de la calidad de la sinfonía. Pero a todo esto se sumó también el estreno ese día de una de sus oberturas y la interpretación, entre otras muchas obras de grandes autores, de un homenaje a Liszt por parte de Clara. Todo esto hizo que recibiera unas críticas exageradas, que no gustara nada al público y que las novedades formales y auditivas que incluyó ayudaran al fracaso. Tras esto, Schumann decide apartar esta sinfonía y componer su número 2 y su número 3. Pero en 1851 vuelve a recuperarla, la revisa y la orquesta de nuevo. Por entonces, las que conocemos hoy como 2 y 3 ya se habían estrenado y por ello se reestrena como Sinfonía número 4 en Düsseldorf en 1853. Como curiosidad hay que decir que la primera escritura de esta sinfonía fue olvidada durante prácticamente todo el siglo XX, hasta que, en 2003, el musicólogo John Fitson realizó un estudio de crítica del manuscrito original. Escucharemos una forma muy homogénea en esta obra, ya que escribe temas y variantes que van pasando de un movimiento a otro. Por ello, Schumann crea un enlace entre todos los movimientos, llegando incluso a decir que se interprete sin interrupción, como escucharemos. A pesar de esta libertad, por decirlo de alguna forma, todo ello está enmarcado en una forma clásica que bien conocemos en el programa. Comienza la sinfonía con un primer movimiento con la conocida forma sonata. Ya sabemos que es exposición, desarrollo y reexposición, pero un poco variado. Esta se inicia con una introducción lenta y oscura, en la que nos presenta el motivo conductor de esta obra, un motivo de 5 notas que muchos musicólogos cifraron como el motivo Clara, en honor a su querida. Este será interpretado primero por violines, violas y fagot. Como seguimos escuchando, la idea tranquila, lenta y sosegada sigue presente, pero pronto el tiempo corre. Schumann nos escribe un stringendo que da paso a la exposición y al primer tema. Bueno, segundo, ya que el que seguimos escuchando de fondo lo consideraremos el primero. Esta es una característica curiosa en esta sinfonía, y en este primer movimiento en concreto. En vez de presentarnos 2 temas, como normalmente es habitual en la forma sonata, nos presentará 4 ideas totalmente dependientes entre sí que desarrollará luego. Vamos a escuchar esta nueva idea, que podremos llamar tema A, con una melodía escurridiza, rápida, pero que surge de este tema de Clara que estamos escuchando.
Fugaz ha sido esta exposición en la que Schumann ha jugado con el ritmo y la acentuación. Ahora estamos escuchando un pasaje de cambio, un pasaje modulante. Estad atentos y prestad atención a este momento que estamos escuchando de fondo, que luego se repetirá en alguna parte. Esto dará paso al tema B. Este tema B será un desarrollo de la idea A, pero con un toque más rítmico, más potente, pero aún así con el lirismo del tema que acabamos de escuchar. Como estamos escuchando, se está repitiendo este primer tema A. Se repite la exposición como en la forma sonata habitual y tras una coda fugaz de únicamente 3 compases entramos en un desarrollo. Entramos en un pasaje de puente modulante para luego comenzar rápidamente a jugar con la idea del primer tema. Tras este desarrollo del tema que estamos escuchando de fondo, llegará el tema C, una nueva idea, con gran contraste rítmico, necesario en este movimiento, pero también surge del germen del tema. Es curioso porque nos incluye nuevas ideas en el desarrollo. Ha habido otro cambio, ¿no? Ha llegado el nuevo tema, el tema D, mucho más lírico, aunque con contrastes rítmicos como hemos escuchado. Como dije antes, estos dos temas eran necesarios. Necesitábamos otra idea melódica para desarrollar este movimiento. Seguiremos este desarrollo con la modulación y el juego de estas dos nuevas ideas, que se unen al tema A. Tras un largo fragmento y el juego de estos temas, como acabo de decir, llegaremos a la exposición. En ella nos presenta todas las ideas. Primero veremos el tema A y B unidos, aunque algo variados. Los violines siguen conduciendo la melodía, el viento apoyando este lirismo y la agilidad sigue presente. Rápidamente hemos entrado en una sección de enlace, en un puente que nos lleva hasta el tema C. Todo se ha vuelto oscuro, las cuerdas se intercalan, los vientos dan gran potencia hasta la entrada de este tema. Al igual que antes, ha sido un visto y no visto. Nos ha presentado el tema C rápido y rítmico, pero también el lírico tema D que está cadenciando ahora mismo. Ahora entra en una potente y ruda fanfarria con estas dos ideas. Esto cada vez es más ágil, estamos ya en la coda y Schumann acabará el movimiento con una idea ya conocida. El tema A,
aunque con la variante rítmica del tema C. Todo se ha unido, finalizando todo este potente movimiento con un gran final. Hemos entrado ya, tras el vertiginoso final y apenas sin descanso, en la preciosa romanza que tenemos como segundo movimiento. Un cambio muy drástico, pero a la vez necesario. Como estamos escuchando, el oboe nos ha presentado y nos está presentando la primera parte de la sección A, con una lírica melodía, pero llegará algo que ya conocemos. Estad muy atentos a ver si sabéis qué es. Efectivamente, casi hemos vuelto a la introducción del primer movimiento. Está aquí de nuevo este tema de Clara que escuchábamos al inicio, pero, al igual que el primer movimiento, fugazmente se irá, y pasaremos a la sección B, que versa sobre este tema, pero con un violín solista y en modo mayor. Con esta idea, que parece casi un concierto solista, pero a la vez que también es música de cámara, Schumann juega perfectamente con la confusión. Crea un ambiente romántico, dulce y lírico. Tras esto, llegaremos a la sección A, de nuevo. Vuelve el oboe. Como estamos viendo, es una forma tripartita, como es típico en estos movimientos lentos, que cadenciará sigilosamente esta romanza. Brusco cambio de nuevo, ha llegado la danza, ha llegado el scherzo y nos ha presentado un rítmico tema A, que está repitiendo. Escuchamos gran protagonismo de la cuerda, que nos bailan y mecen la melodía, pero de pronto llegará el tema B. Surge de la misma semilla, pero mucho más rítmico. Hemos escuchado también una parte lírica dentro de esta idea, e incluso ha vuelto fugazmente al tema A. Tras repetir esta parte, entramos en el trío. Al igual que esto que acabamos de escuchar, tendremos dos temas, dos nuevas ideas, pero, como veremos, contrastan los temas ya presentados antes. Este trío nos ha incluido ya casi en un vals. El poder rítmico ha desaparecido y nos presenta un tema C con una idea muy lírica y muy dulce que seguirá desarrollando en el tema D. Prestad atención a los violines.
que como las vienen y van con continuas corcheas meciendo la melodía que en este caso presenta el viento con un preciosísimo carácter. ¿Qué ha pasado? De nuevo se ha vuelto a ir todo. Estamos otra vez en el scherzo, otra vez ha vuelto la idea rítmica, expuesta al igual que antes, tanto el tema A como el tema B, pero curiosamente todo se vuelve dulce otra vez al final. Entra otra vez el trío, cosa extraña ya que debería acabar el movimiento en este momento, pero lo utiliza junto con el tema del primer movimiento como final y nexo de unión con el cuarto y último movimiento. Tras esta unión, la única unión escrita sin pausa entre movimiento, estamos ya en este finale, en un movimiento espejo al primero. También es una forma sonata variada. Los temas son rítmicos, todos nacen del germen del tema de Clara. Este tema A es saltarín y potente, como estamos escuchando, pero tras un pequeño enlace nos topamos con la idea B del movimiento. Surge del primero, pero curiosamente Schumann juega con el ritmo y con el tiempo. Parece que suspira la melodía que se para y que vuelve a arrancar. Tras este curioso momento, llegaremos ahora al desarrollo, pero antes cadenciará la exposición con un motivo ya utilizado en el primer movimiento, ese que os decía antes que os fijáis bien. Este desarrollo se vuelve oscuro e incluye otra novedad, una potente fuga. La complicación rítmica y orquestal está más que presente. Los vientos y las cuerdas tienen que ser uno en este impresionante y potente momento. Impresionante y complejísima esta parte, que como vemos utiliza la misma idea del inicio de este movimiento. Es un desarrollo rápido, ya que pronto llega la reexposición, pero en este caso reexpone no con el tema A como es normal, sino con el tema B, este entrecortado, para, tras él, presentarnos diferentes motivos ya vistos en este y en el primer movimiento. Impresionante juego de melodías, de timbres, de ritmos y de colores en este momento. Finalizará esta parte, finalizará el movimiento y la sinfonía con una vertiginosa y larga coda.
En ella nos presenta motivos rápidos, fugaces, colores, ritmos alternados, como si de una mezcla de este y del primer movimiento se tratase, para cerrar esta impresionante obra. Impresionante final para una perfecta y curiosa sinfonía en este romanticismo alemán. Muchas gracias una semana más. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas en nuestros canales de YouTube y Spotify. Y estad atentos a nuestras redes sociales. La semana que viene un programa muy especial para nosotros. Un abrazo y como siempre, nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.